Bueno, ahí estamos, volvimos y ahora sí. Bueno, volvemos en este programa especial mundial que, como comentábamos antes, no es solamente el deporte y las estadísticas y quién gana y quién pierde. Por eso está acá Maga Pérez, activista por los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente. Hola Maga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bienvenida. Bueno, este mundial, lo decíamos antes, ¿no? Va a ser un mundial diferente por muchas cosas, desde más selecciones hasta shows de medio tiempo bueno, un montón de reglas y de cosas que cambian de este mundial comparado al anterior. Y una de las cosas que cambia también son los reglamentos en cuanto al racismo, ¿no? Vimos esta nueva implementación de lo que le llamaron como así vulgarmente la ley Vinicius, que regula un poco qué pasa con los actos de racismo durante el mundial, que introduce esta idea de la posibilidad de parar o temporalmente o directamente suspender los partidos, de echar a jugadores, de que se introduzca como una falta de una infracción durante el partido, que los jugadores no se puedan tapar la boca para hacer insultos y bueno, otras cosas que parten de actos de racismo que venimos viendo hace mucho tiempo en el fútbol, ¿no? ¿Cómo te parece que este mundial puede cambiar a partir de esa nueva implementación? Bueno, me parece sumamente importante esta nueva implementación de la FIFA porque, bueno, si bien son reglas que a través de las diferentes federaciones de fútbol se empezaron a implementar con buen o con no tan buen éxito, faltaba que el reglamento internacional por el Mundial realmente lo tenga. La cuestión del racismo es una problemática social, no es un problema del fútbol exclusivamente, ¿no? Eso me parece importante destacarlo, porque a veces se habla del racismo en el fútbol como si fuera el único deporte y el único lugar donde suceden estas cosas. Sí, por supuesto, hay una cuestión que tiene que ver con que es el deporte más popular del mundo, es una gran plataforma. Este mundial convoca al público que sigue el fútbol todo el año y al que no lo sigue necesariamente todo el año y está ahí para ver una gran fiesta del deporte, si lo vemos en estos términos. Pero bueno, también suceden un montón de cuestiones que a través de los años se fueron agravando, ¿no? Uno entiende que el mundial es un gran encuentro cultural, además de deportivo, y justamente por ese encuentro de los pueblos, por decirlo de alguna manera, vinieron sucediendo un montón de cosas que reflejan ni más ni menos que lo que pasan en las sociedades alrededor del mundo. Entonces, una medida como la de Vini Junior, bueno, siempre es positivo, vamos a ver qué pasa en la práctica, pero realmente hay una responsabilidad social que desde una gran plataforma como puede ser la de la FIFA, la de la UEFA y la de las distintas federaciones, está bueno que pongan el ojo en que bueno, que también es una oportunidad para darle al fútbol esta mirada que es sumamente necesaria, que es de una real inclusión y respeto por la diversidad, ¿no? Porque la diversidad no es que nos presentemos de todos colores y de todas procedencias, sino que realmente haya un respeto fidedigno, porque la verdad que las trayectorias de las personas a los cuales en estos últimos años y con la excusa del folclore del fútbol se las viene agrediendo, vienen recibiendo agresiones sistemáticamente, es realmente muy desagradable tener bueno, que ir a ver como espectadora un partido de fútbol y que estén gritando a los negros de, como ustedes ya saben, o algunas otras expresiones que hacen al racismo que lamentablemente tiene la sociedad. Así que todo stop que se pueda dar es realmente muy importante. Quizás estas nuevas reglas en el mundial aplican más para los jugadores, no para los que están dentro de la cancha, pero ¿qué medidas crees que se podrían tomar respecto a los cánticos de las hinchadas, ¿no? Que ahí lo que dicen las elecciones es, bueno, no son cosas que hacemos nosotros, pero a la vez es la selección de la misma, es la hinchada de la misma selección, ¿no?
Bueno, un diferencial que da esta ley de Vinicius Junior justamente hace a lo que sucede adentro de la cancha y también a esto de que, bueno, si el público realmente empieza con un montón de situaciones agresivas, el árbitro va a necesitar parar el partido y poner en juego un montón de otras cuestiones que hacen inclusive hasta la quita de puntos en una situación sumamente extrema. Y respecto adentro de la cancha, que los jugadores están, ¿no?, en el fragor de la batalla, por decirlo de alguna manera, peleando una pelota, hay expresiones que no tienen que ver justamente con querer sostener y defender el juego. El taparse la boca es un síntoma de que alguna palabra de muchísima gravedad se está diciendo, ¿no?, de un secretito, porque si hay algo que uno le tiene que decir justamente, y palabras que las conocemos absolutamente todos, se pueden decir y que la televisión no la capte. Si se tapan la boca es porque es racismo, es porque es homofobia, es porque es antisemitismo, si no de otra manera dirían esas palabras que están así como al aire y son de uso público, y no digo con esto que estaría bueno que suceda, pero uno entendería que tiene que ver con la pelea de la pelota, ¿no? Pero cuando se mezclan cuestiones de jerarquización, ya sea racial, religiosa o, bueno, de género y diversidad, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cuestión. Hay un artículo de Julián Martínez, que en su momento formó parte del Observatorio en contra de la discriminación, que habla de un poco de que muchas cosas propias de la hinchada, incluso esta idea del aguante, el aguante por tu equipo, también viene un poco relacionada o en la misma familia simbólica de otras cosas, como la resistencia, la virilidad. Hay muchas cosas que se asocian un poco a características que se esperan mucho de una masculinidad muy hegemónica, ¿no? Y dice que justamente a los mismos comportamientos que se le exigen a la hinchada son esos que son impuestos por esta masculinidad, y medio trayendo la idea de que no se puede o que no va a ser efectivo cortar con estos actos, como decíamos, ¿no?, del grito, del insulto, que va por un costado mucho más racista, homofóbico, xenófobo, hasta no como empezar a deconstruir esa idea primero, ¿no?, la idea del fútbol como un deporte de hombres y de un cierto tipo de hombres. ¿Crees que esto es así, como que hay una relación entre esos comportamientos? Sí, hay una relación directa. El fútbol, como se vino desarrollando, como se sigue desarrollando a nivel negocio, bueno, tiene mucho que ver con los varones, por más de que en este momento hay también fútbol femenino que cada vez va creciendo más y hay un mundial. Bueno, todavía los clubes se siguen preguntando, ¿no?, si es necesario o no esa inversión en el fútbol femenino, ¿no? Hay ciertos, muchísimos debates al respecto, pero en cuanto a lo que es el fútbol que protagonizan principalmente los varones, bueno, eso es lo que siempre está primero que nada. Entonces, a partir de lo que se entiende como masculinidad, se empezó a crear estos espacios en los cuales, bueno, lo que pasa en la cancha, queda en la cancha, y esa cancha y esos partidos y lo que se dice y cómo las personas se comportan pueden tener libre albedrío para decir absolutamente todo lo que quieran decir. El tema que si uno hace un análisis, no todo el mundo dice lo que quisiera decir, y no con todo el mundo se hace una agresión directa, ¿no? Uno dice, bueno, los cantos en la cancha son xenófobos. Bueno, pero ¿hacia quién?, ¿no? Cuando se canta contra una hinchada, se canta contra Canadá, contra Estados Unidos, contra Noruega o contra Bolivia, Paraguay, contra países latinoamericanos. Cuando se está ejerciendo una práctica racista, hay una práctica racista que esté en reciprocidad, podría suceder, ¿no?, entre personas afrodescendientes y personas blancas.
no sucede, digamos, siempre eso pasa en relación a las personas que no forman parte de la comunidad afrodescendiente. Cuando se agrede una espiritualidad, una religión, bueno, hay cánticos en contra de el millón y millones de personas que forman parte de la comunidad católica o la comunidad evangélica, no, sucede con la comunidad musulmana. Entonces, bueno, ahí nos tiene que llamar la atención qué es lo que pasa en esos cánticos y que hay una jerarquización, lamentablemente, del ser humano que no es ni más ni menos que la histórica teoría del racismo, que muchas veces podemos saber que el racismo está mal, ahora por qué corno nunca nadie nos explicó, ¿no? Entonces, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con educar todo el año, no esperar el escenario del Mundial para querer hacer todo de golpe. Esto tiene que ser una constante que se trabaje a la interna de cada país, con cada federación del fútbol, y después, bueno, por supuesto, cuando llega el gran evento cultural que es el Mundial, bueno, también que haya una responsabilidad social por parte de la Federación FIFA, como para que esta fiesta sea una fiesta realmente de todos, ¿no? Porque creo que a todos, a todas y a todos nos gusta que podamos no solamente disfrutar los que pueden viajar, sino también ver un partido en paz. A veces no se puede ver, y eso sucede, no sé, en las canchas en Argentina, un partido en paz, porque bueno, soy de la comunidad afrodescendiente, de la comunidad negra, y uno tiene al lado a alguien que está gritando negros de mierda, ¿no? Entonces, esas son cosas que generan un dolor que te hace sentir que, bueno, que uno no quiere pertenecer a ese espacio, y que bueno, y que durante muchísimo tiempo se ha naturalizado, no en la sociedad argentina, sino en muchísimas sociedades que esto es así. Pero bueno, todo tiempo pasado, también hay que decir la realidad, no es mejor. Antes era todo más más inconsciente y no estaba dado tampoco estos espacios como para poder hacer estas transformaciones. El mundo se va a pique, entre eso se va a pique porque hay mucho racismo. Entonces hay una enorme necesidad, y eso también las dirigencias lo están captando, de que, bueno, de que se transforme y de que realmente vayamos a asistir a una fiesta como corresponde. Sí, que incluso es esto que decís ahora y también más temprano, ¿no? La idea del fútbol y del partido como síntoma de algo que viene de una historia cultural diferente, ¿no? Como esto, bueno, las mismas minorías contra las que se grita en el fútbol son las que después vemos en la sociedad atacada en el día a día por fuera de esos partidos. Entonces, si la FIFA hace avances, esos avances después como no pueden llegar tan lejos si después no hay en cada una de las sociedades de esa selección un trabajo que continúe para acercarnos cada vez más a esto, a vivir una sociedad sin esa discriminación. También. Exacto, y es tan poderoso lo que se puede hacer, que bueno, ahora nomás en unos días vamos a tener el comienzo del Mundial. Son millones de personas. Yo digo, ¿pasará con otros deportes? Yo creo que no. Mirá fútbol, ves el Mundial. No ves fútbol, ves el Mundial. Querés curiosear, ves el Mundial. Bueno, si hay un incidente racista, también lo ven millones de personas. Si hay una sanción, ¿no? O una política de prevención hacia actos racistas, también lo ven millones de personas. Es decir, hay un potencial educativo en todo esto que es importante, ¿no? Y por ahí algunos dirán, bueno, no, yo no quiero en este momento estar aprendiendo o educándome, me quiero divertir. Bueno, sí, nos podemos divertir respetando a las otras personas y entendiendo que hay también un montón de chistes que realmente no lo son. Escuchaba con muchísima atención esta cuestión de las composiciones de las selecciones, ¿no?, nacionales de cada país. Y bueno, hay una flexibilidad. Yo soy una persona muy joven, pero ya llegué a mis 50 años y cuando era chica viendo otros mundiales veía que la selección alemana era lo que yo suponía que era alemana. Todos rubios, ¿no? Si uno veía la selección de Holanda, bueno, era lo que se suponía que eran las selecciones de Holanda, todos pelirrojo, rubio y alguna que otra persona afrodescendiente, ¿no? Era como todo
muy acorde al mapa político que teníamos en ese momento, ¿no? Ahora, las selecciones, bueno, tienen muchísima más diversidad y eso también tiene que ver con cómo los países han transformado en algunos casos sus políticas o lo que sucedió en el camino con el tema de la inmigración, la aceptación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso empezó como a atacar de alguna manera la identidad nacional, ¿no? Y no atacarla en realidad, no sería la palabra correcta, sino en poner en jaque, ¿no? Esto como decir, bueno, ¿qué significa realmente ser argentino? ¿Cómo lo somos los argentinos? Y bueno, yo les respondo, chicas, yo soy argentina. Soy hija, nieta, bisnieta, tatarabuela y chosna de personas argentinas. ¿Qué me va a discutir la afroargentinidad? Sin embargo, me dicen, no, vos no podés ser, vos tenés que ser de Brasil, de Uruguay, bueno, generalmente de los países vecinos, ¿no? Entonces, lo que se necesita es justamente pensar en que, bueno, la composición de los países se fueron modificando, que esas personas no es que son de Angola, como se dice a veces con la selección de Francia, son franceses. Bueno, tendrán quizás sus padres extranjeros o sus abuelos, como muchísimas personas en su genealogía. Pero bueno, por lo general eso se juzgan cuando las personas son afrodescendientes, ¿no? Descendientes de africanos me refiero, y llevan una vida en ese país. También la realidad es que, bueno, en el reglamento FIFA y en el de la AFA y en las distintas federaciones, tiene derecho a formar parte de un seleccionado nacional, quien es argentino nativo o también por opción. Y hay casos de jugadores, no voy a profundizar eso porque no es que la tengo absolutamente clara y atada en esa cuestión, pero sé que tienen como esa disponibilidad de poder elegir porque tienen 3 nacionalidades y bueno, lo hacen también entendiendo de que en algunos equipos tienen quizás posibilidades de tener algún cupo y alguna chance de formar parte de esa selección, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Hakimi porque en algún momento había cuestionado esa cosa de, bueno, tengo que jugar para Marruecos, ¿no? Hay jugadores que son de nacionalidad española, pero tienen la posibilidad de jugar para otro país y está bien que lo hagan. Y lo hacen por una cuestión de raíz cultural, de su propia identidad. Y es hermoso también y no es juzgable. Eso me parece que también es signo de los nuevos tiempos, que bueno, que es importante que forme parte de toda esta aceptación general. Respecto a esto que hablabas de que sos argentina y sos afrodescendiente y todo implica ser argentina, has dado charlas de por qué en la selección argentina no hay negros, qué es lo que pasa, o bueno, los argentinos somos todos rubios y de ojos claros, o no, pero por lo menos blancos, y que no es un dato cierto, ¿no? Sí, la Argentina tiene 3 raíces, no es solamente el afrodescendiente, en principio es la raíz de los pueblos indígenas, por supuesto la raíz afrodescendiente y la raíz es europea. Como somos un país que se constituyó sobre una base fundante, en la cual a todos nos han educado en la escuela, que bueno, que descendemos de los barcos, dicho así normalmente, bueno, se entiende que Argentina es así, ¿no? Es blanca y europea como producto de todas las personas que son descendientes de las migraciones a partir de 1880. El país no empezó en 1880, empezó mucho antes y había, por supuesto, y siguen estando, los pueblos indígenas y la población afrodescendiente. Particularmente lo que sucede con los afrodescendientes, que les digo, chicas, es una pregunta que cada 4 años surge, porque cuando se ve la foto de cada selección, se ve, bueno, este fenómeno de que hay otras personas afrodescendientes en esas selecciones nacionales y en la nuestra como que falta y se empiezan a preguntar qué pasa. La verdad es que hay jugadores afrodescendientes. La diferencia de la afrodescendencia en Argentina es que no tiene que ver muchas veces con el color de la piel, ¿no? Con ser pretos, con ser negros, como se hace la lectura social de, por ejemplo, el color de mi piel. Hay muchas personas que son afrodescendientes que no son fenotípicamente negras, más bien son morochas, son el famoso
a veces negro, negra, argentino. Son también esas personas que a veces se les ejerce la violencia policial y bueno, esas personas son afrodescendientes, pero en la lectura social general no están vistas de esa manera. A lo largo de los años, también, ¿no? Las personas afrodescendientes siempre hemos sido extranjerizadas, eso es un clásico que sucede. ¿Por qué? Porque se supone que en la construcción de nuestra sociedad no es posible que haya quedado además alguien, ¿no? Porque si yo les pregunto a ustedes o cualquier persona, dicen que bueno, que nos morimos todos en la guerra del Paraguay, en las guerras de la independencia, en la fiebre amarilla, ¿no? Hay un montón de pasajes que si bien es verdad que ahí mermó muchísima población negra africana y los primeros descendientes, bueno, también hay una genealogía de otros descendientes que se han mestizado y que formaron este gran mosaico cultural de alguna manera que tiene la Argentina. Pero la Argentina tiene un montón de personas de muchísimos colores, diría yo, no hay una sola manera de ser argentinos, y también muchísimas personas fenotípicamente como yo, que son argentinas y que quizás ya sus padres son africanos. Hubo una migración africana muy, muy grande, esas personas tienen hijos y bueno, y esos hijos son argentinos. Lo habitual es que esas personas, como me ha pasado y me sigue pasando a mí de toda la vida, la gente la vea y crean que son de otro país, pero son argentinos, ¿no? Y argentinas. Entonces es importante que también podamos cambiar ese chip histórico, que no es culpa de alguno en lo individual, ¿no? Esto es algo un poco más grande que tuvo que ver con una decisión de Estado que se llevó durante muchísimos años y que terminó con este sentido común de que en Argentina no pueden haber negros, por eso tampoco hay personas afrodescendientes en la selección nacional. Como para darles una perlita, bueno, hay muchísimas investigaciones que están diciendo que nuestro Diego es afrodescendiente, ¿no? Por un montón de cuestiones larguísimas de explicar. Y también la selección argentina, al comienzo, y les digo a los comienzos, como en el 1920, 1925, tuvo un jugador de selección nacional que era afrodescendiente, que era afroentrerriano, que fue Alejandro de los Santos y jugó la Copa, lo que sería hoy la Copa América, ¿no? La Copa Sudamericana de 1925. Y no fue convocado al Mundial por cuestiones raciales. Y además que en ese momento, a nivel Latinoamérica, no estaba permitida la presencia de jugadores afrodescendientes, ¿no? De jugadores negros, como les decía, porque ahora le hablamos correctamente, ¿no? Desde el punto de vista de lo que somos, descendientes de africanos, pero antes se le decía negro, negra y listo, ¿no? No había mucho respeto en ese sentido. Incluso es parte como este mito, ¿no? que nombrabas al principio del mito que nos venden de qué es el argentino y qué no es, y en ese momento como esto, no podía haber en una selección argentina un jugador afrodescendiente porque no era argentino, y esto que nace en realidad mucho más de una expresión a ese futuro de cuando se armó ese país en 1880 y pensamos cómo somos los argentinos, y era más un deseo de quienes escribieron eso que una realidad de lo que en ese momento eran las personas que poblaban la Argentina. Neca, sobre esto te quería hacer una pregunta. Neca, ¿si estás? Buenas, soy Neca, operador. Yo justamente iba a también tomar en cuenta lo de que te iba a decir del Diego, que sabía estudios que decían que era afrodescendiente, pero también hablando, por ejemplo, de chicos que han jugado o juegan, por ejemplo, hay chicos en Almagro que son afrodescendientes, o Félix Orode mismo en San Lorenzo, que viene de familia nigeriana, y un montón más, Chamí en Boca en su momento, que era camerunés. ¿Vos creés que en algún momento la Argentina va a tener la mentalidad para decir, podemos tener, porque por ejemplo Uruguay tiene jugadores y ha tenido jugadores afrodescendientes, ¿creés que estamos preparados para tener un jugador afrodescendiente? Porque por ejemplo, conociendo el mundo en el que vivimos y también la sociedad en la que vive Argentina, siendo uno de los países, si no es el más, pega en el palo, que es más racista,
¿Vos creés que alguien pueda aguantar esa presión y prepararse y llegar a ese nivel? Eso va a suceder, que van a haber jugadores afrodescendientes en la selección. Yo estoy convencida porque veo a las nuevas generaciones, ¿no? A mí también me han preguntado, pero bueno, vos decís que hay personas negras en Argentina, muchachos que juegan al fútbol, ¿y por qué no vienen al club? Bueno, porque muchas veces hay espacios que no son espacios cuidados tampoco para las personas afrodescendientes, que son espacios, como decimos nosotros, racializados, donde nadie te dice que no podés entrar, donde no hay un cartel que te diga que no podés entrar, pero uno sabe que si entra ahí, bueno, se tiene que hacer cargo de lo que sea, empezando porque no te llamen por tu nombre y te llamen negro, sin ningún tipo de confianza, ¿no? Con esto de ser negro, yo soy una persona orgullosamente negra, pero bueno, tengo un nombre, Maga, y me gusta que me llamen así. Eso no significa de que, bueno, nosotros si tenemos en algún momento una relación de confianza, me puedan decir negra y yo me alegre porque me digan así porque tenemos confianza, como yo les puedo llegar a decir algún apodo o como la llamen a cada una de ustedes, ¿no? Pero con las personas negras a veces hay faltas de respeto en las cuales en muchísimos espacios lo tenés que transitar y se hace, bueno, un poco invivible, ¿no? Esta cuestión del chiste y el te lo digo con humor, bueno, te lo digo con humor, pero sin ningún tipo de permiso, ¿no? En cuanto a los clubes, concretamente sería interesante que puedan haber políticas, que haya un llamamiento específico, porque somos seres especiales y de otro planeta. No, porque hay una trayectoria que tiene que ver ni más ni menos con el racismo, que hace que, bueno, que muchísimas de esas personas, bueno, prefieran no intentarlo, ¿no? No intentarlo, aunque a veces uno entiende de que hay muchísimas cuestiones y más la base popular que tienen muchísimos clubes que no tienen ningún tipo de intencionalidad de generar alguna violencia, pero las violencias existen y a veces hay que señalizarlas, ¿no? Poner carteles, hacer publicidades que inviten a ese joven también afrodescendiente que se vea reflejado en que ese puede ser un espacio saludable y que ese puede ser su club. Siempre cuando tengo la oportunidad de encontrarme con alguna persona que está en este tipo de decisiones, le digo, hagan una convocatoria específica, a ver qué pasa, porque hay en toda la Argentina y van a llegar a la selección, ¿no? Los que vayan a hacerlo a través de esa campaña o bueno, o los que ya están trabajando. El tema es que, bueno, cuando lleguen y se pongan la camiseta celeste y blanca, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer las personas cuando los vean? ¿Nos pasará como en Francia? Y como los demás ven a Francia, ¿no? Porque Francia ya sabe que esos jugadores son franceses y no puede hacer más que, digamos que ver y tratar de proteger. Pero bueno, acá cuando lleguen a usar nuestro manto sagrado, bueno, creo que hay un montón de cuestiones que pueden suceder. Lamentablemente las redes sociales a veces amplifican también todo este tipo de agresión. Pero bueno, por eso se trata que esta es una tarea que no es que hay que esperar a los mundiales, ¿no? Sino tratar de llevarlo durante todo el año y reitero, no únicamente en lo que hace al fútbol, que también reitero, es el deporte más popular, hay muchísima inversión, hay un poder de la FIFA sobre otras federaciones, no sé, la Federación Internacional del Tenis me parece que no está en el mismo grado por una cuestión de la plata, de lo que económicamente mueve y también la visibilidad que tienen los jugadores, ¿no? Por eso es importante que se tomen estas acciones como las que se van a tomar, porque bueno, el racismo se puede amplificar o se puede ayudar de una muy buena manera para poderlo combatir. Perdón, para terminar, una última pregunta mía. Que justamente el Mundial se hace en Estados Unidos, dato no menor, un presidente que
se nota que es ampliamente racista, un presidente que va a guerra con todo país que considere una amenaza entre comillas. ¿Cómo crees que se lo toman las selecciones afrodescendientes o selecciones de África, como por ejemplo Senegal, Camerún y otras selecciones, que llegan a un mundial sin saber lo que les puede llegar a pasar? Porque, por ejemplo, estamos viendo que se lo acusa mucho a México de cancelar la sede por temas de narcotráfico y problemas con eso. Pero, por ejemplo, nunca se habla de Estados Unidos, donde siempre hay, pasó lo de George Floyd o muertes de chicos afrodescendientes en protestas o lo que sea. ¿Cómo crees que afecta esto y cómo crees que va a ser este mundial? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves? Porque siempre hay un ambiente de carnaval y siento que esto también es como una media mancha por parte de la sede. Eso quería preguntarte. Sí, bueno, yo soy de las personas que pienso, creo con otro montón de personas, que Estados Unidos no es el mejor lugar como para que suceda el Mundial. Lo que pasa que, bueno, políticamente hay articulaciones que son muy difíciles de vencer, ¿no? Pero si hablamos en términos de lo que tiene que ver con aceptación de la diversidad y también de seguridad, bueno, estamos con muchísima evidencia de que Estados Unidos no es ni el benefactor de la paz ni el guardián del mundo. Pero bueno, sin embargo, la gran fiesta se va a dar principalmente dentro de ese marco que FIFA acordó. Lo que vaya a suceder, bueno, siempre termina siempre y gracias, ¿no?, a que hay un montón de personas trabajando positivamente, termina dándose digamos, todo el mundial, el trayecto del mundial muy bien. No tenemos que lamentar en los últimos años actos de vandalismo extremo, así que supongo y quiero que, más allá de esta opinión personal, quiero que en Estados Unidos no pase nada. Pero bueno, sabemos cómo es la administración actual, entonces esto que comentan de lo que sucede con la selección de Irán o lo que puede llegar a suceder con las elecciones de los países africanos, bueno, pone un estado de alerta muy, muy particular. Pero bueno, esperamos que todo se desarrolle como corresponde y que no haya, digamos, acusaciones falsas al respecto, y principalmente con las elecciones que están en una situación más vulnerada. Yo te quería preguntar, igual bueno, pero vos querías hacer... No, okay. Dale. Hablamos recién de algunas cosas como que se pueden implementar acá en clubes o más relacionadas al fútbol, pero yéndonos un poco del contexto así deportivo, todavía nos faltan un montón de cosas como sociedad en Argentina para terminar de erradicar violencias racistas. ¿Cuáles son capaz las prioridades en este momento o qué es por lo que más se está luchando desde el activismo afroargentino hoy en día para con nuestra sociedad? Bueno, el activismo afrodescendiente hace muchos años que viene en lucha, y cuando digo hace muchos años, hace siglos, pensando que somos una comunidad que viene de más de 400 años de esclavitud, y este año tuvimos no la suerte ni el beneficio, pero sí el derecho a que las Naciones Unidas proclame la trata transatlántica como crimen de lesa humanidad. Como Argentina tengo un dolor en particular porque, bueno, Argentina no se adhirió a esa declaración, pero bueno, esa declaración ha sido y es muy importante porque hace un reconocimiento sobre la gran tragedia que implicó que África pierda tantos de sus hijos y de sus hijas, y que ese desembarco en las distintas Américas y en Europa sean
bueno, la consecuencia no solamente de un África empobrecida, sino también de generaciones de personas afrodescendientes en esos países que no tienen el reconocimiento cabal de sus derechos. En los últimos años, bueno, desde un movimiento político que se ha generado con mucho esfuerzo, ¿no? Un movimiento político de derechos humanos acá en la Argentina. Bueno, somos muchísimos activistas los que estamos caminando y haciendo un reconocimiento sobre esta Argentina que es afrodescendiente, ¿no? Cuando uno habla de Argentina no está hablando de lo que sucede nada más en Buenos Aires, sino en todo el país, donde vamos rescatando las huellas de esa presencia de las personas africanas, de la historia y también todas las evidencias que hace a que esas raíces no quedaron atrás como nos han enseñado en la escuela y como hablábamos con anterioridad. Para nosotros, para todas las personas creo, ¿no? Este activismo que hacemos, esta militancia que puede ser vista como algo personal o como algo de un grupo, es importante porque le hace un aporte a la sociedad. Necesitamos parar con las violencias, con la discriminación, con el racismo, con las agresiones, y eso es algo de lo cual vamos a ganar todos, además de que como personas afrodescendientes queremos un reconocimiento puntual de lo que hemos aportado, ¿no? De, como decimos nosotros, que suena trágico, pero que es así, de la sangre derramada, ¿no? Por este país y por la libertad, ¿no? Por una libertad que no terminó siendo propia. Pero bueno, desde la asociación de la cual formo parte, que es Asociación Misibamba, Comunidad Afro-Argentina de Buenos Aires, y desde muchísimas organizaciones nos dedicamos a hacer esta tarea que le pido a la FIFA, pero lo hacemos también nosotros, ¿no? No pedimos algo que no hacemos, que tiene que ver con ir a las escuelas, con generar espacios de charlas, en las cuales también las personas puedan tener un reconocimiento sobre su afrodescendencia, y también las otras personas que no necesariamente son de la comunidad entiendan la importancia, ¿no? Que es la convivencia pacífica, y también de entender de que el racismo como una forma de exclusión muy agravada ha hecho mucho daño en la sociedad. Respecto al país que vivo, al país que transito y en donde nací, Argentina lamentablemente es un país racista, tiene muchísimo en su vocabulario. No pasan, sí es verdad que no pasan otras cosas, ¿no? Que son de suma violencia. Como vemos en otros países, en Estados Unidos concretamente, o en Europa. Pero eso no significa que no pasa nada, y que hay un montón de cuestiones que hay personas que las están lamentablemente atravesando, y que ese atravesar hace que no puedan, digamos, gozar de derechos elementales, ¿no? En lo que hace a la educación, a la salud, a la libre circulación, al ser un joven morocho, moreno, negro, como le quieran llamar, y ser perseguido por la policía, o formar parte de esa maldita bandera de los muchachos que sufren y que son asesinados, esa es la palabra, son asesinados por gatillo fácil, ¿no? Entonces es fundamental que bueno, que esto se vea, que se visibilice, y bueno, desde las organizaciones y también desde las personas independientes, ¿no? Le ponemos mucha garra para que, bueno, para que la sociedad realmente se transforme y podamos entre todos respetarnos, ¿no? Porque todos tenemos que aprender. Yo, por ser una persona afrodescendiente, no es que no tengo la necesidad de aprender otras cosas. Puedo ser homofóbica, ¿no? Por ahí estar muy en contra del racismo, pero tener otra cuestión. Entonces todos estamos en un mismo plano, en definitiva. A los demás les pasará que tendrá que aprender sobre afrodescendencia, a mí sobre otras cosas, y así viceversa, ¿no? Pero es una rueda necesaria que tenemos que tener la convicción de cargarlas todos para que la sociedad se transforme, y el Estado también hacerse responsable de su parte, que en este momento está muy difícil. Pero bueno, por más de que el Estado no quiera, estamos las personas que sabemos luchar. Bien, nos iremos todos a aprender de alguno. Sí, ¿cómo podemos encontrar, Miseba dijiste, que era la agrupación con la que
Sí, Asociación Misibamba. Misibamba, perdón. Sí, Comunidad Afroargentina de Buenos Aires. Bueno, estamos en el Instagram así como Asociación Misibamba. Tiene el mismo nombre y bueno, y después el mail es asociacionmisibamba@gmail por si quieren solicitar talleres para las escuelas. Somos todas personas que estamos trabajando, que arreglamos los horarios, que hacemos encuentros culturales, pero bueno, que siempre ponemos en jaque, ¿no? Esta argentinidad a veces tan que se resiste, ¿no? Se resiste a compartir y se resiste a aceptar la diversidad de raíces que tiene, ¿no? Somos 3 raíces, ¿no? La de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes y las raíces europeas, y todas en un mismo plano. Todos argentinos. Todos argentinos y argentinas. Muy bien, incluso también si quieren leer algo de lo que escribe Maga, pueden buscarla, Maga Pérez, que hay un par de artículos muy interesantes para seguir formándose y conociendo sobre todo esto. También sos periodista. Sí, soy periodista, somos colegas en la agencia Pacurondo. En el suplemento Cultura Afroargentina, bueno, tengo esta hermosa tarea de llevar antirracismo y comunicación, que también es necesario. Así que ahí hay notas para aprender, para ver de qué va la cosa. Bueno, de feliz todo. día, que fue ayer. Muchísimas gracias, feliz día también para ustedes. Gracias. Para nosotros, para Sebas, que bueno, ya se fue, pero que estuvo en el programa, para Juan, para Nica, para Frank, que está del otro lado. Eso fue todo por hoy. Eso fue todo. Fue un gran programa. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Arriba esos espíritus mundialistas que Sí. ya estuve viendo que están muy poco emocionados del otro lado, ¿eh? Sí. Se ponen con onda. No, tranquilita, no hablados. Este jueves 11 a las 4 de la tarde arranca el Mundial. Arrancamos con la apertura en el Estadio Azteca de México. Así que con eso quedamos atentos. Esta vez hicimos un combo de noticias de fin de semana y de la semana. Estuvimos mirando Sí. para adelante, que nos cuesta a nosotros. Es cierto, es cierto. Es que siempre arrancamos los lunes y vemos más para el que fue el fin de semana que lo que viene de acá en adelante, que este país siempre te puede sorprender. Así es. Tiene la palabra el señor Neca. Tengo un dato para agregar a lo que dijo Mora. Juegan México y Sudáfrica, que es el mismo partido que se jugó en 2010, para el Mundial de Sudáfrica 2010. Y también va a cantar Shakira. También va a cantar Shakira. O sea, es Pero ahora no está con Piqué. verdad. Todo cambia, todo se Cambia transforma, todo. diría. Claramente. Guac. Bueno, les recordamos nuestras redes, las redes del canal, @quiero soda en Instagram, y nuestras redes, @alguien_cae. Nos pueden encontrar por ahí y nos estaremos viendo el próximo lunes. Les enviamos un saludo a Frank, que esperemos que se recupere pronto. Y bueno, eso fue todo. Yes. Gracias, Por el Maga, por programa venir. de hoy. Y gracias del otro lado por participar con sus comentarios, que siempre los leemos y nos gustan mucho. Hasta la semana que viene.